Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido. Esto es Tertulias. Oiga, aquí ya está su lugar, ¿eh? Está listo. El cuarto sitio es el suyo. Ya llegó Julio César Hernández, periodista. ¿Cómo estás? Incisivo. Y hoy quisimos platicar con una mujer que ha sido premio de periodismo indiscutible a nivel nacional. Es alguien muy atrevida. Fíjese que le gusta viajar sola y en lugares peligrosos. Es alguien que busca información para que usted esté enterado. Y bueno, tenemos que reconocerlo. Ana Lilia Pérez es de las periodistas mexicanas más importantes a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Nos da gusto, te andábamos cazando, ya te traíamos. No, pues encantada de estar con ustedes, gracias. ¿Cómo es que empiezas a meterte en, no solamente en el periodismo, sino en la parte sucia del periodismo, de ensuciarte las manos? Bueno, eso de la parte sucia, más bien busco a los sucios de este país. Pero te tienes que ensuciar caminando. Sí. Y tienes que meterte en fangos donde no te imaginas, ¿no? Yo empecé escribiendo de cultura. Me acuerdo que estaba en tercer semestre de la carrera estudiando periodismo. Hice una investigación sobre el último regalo que Marijose Paz le hizo a Octavio Paz antes de morir. Fue su último regalo de cumpleaños y que era la biblioteca que tanto amaba Octavio Paz y que se incendió cuando se incendia su departamento en Ciudad de México. Y Marijose recupera unos ejemplares por ahí y los lleva al Centro de Restauración de la UNAM. Ese reportaje lo publicó el periódico La Jornada en una plana y me lo pagaron. Fue mi primer trabajo. Esos son los buenos. Y me lo pagaron Pocos, porque normalmente los reporteros cuando empezamos a trabajar se acostumbra a regalar el trabajo, ¿no? Para que te publiquen. En mi caso no, en mi caso fue ese primer pago y ese reportaje en una plana que me motivó a pensar en que podía hacer trabajo como freelance. Y después me fui a reportear en un pueblo que se llama La Trinitaria, en la frontera entre Chiapas y Guatemala, y que La Trinitaria era la casa donde Jaime Sabines, que poseía la familia de Jaime Sabines, donde él hizo mucha de su obra. Okay. Pero, o sea, fíjate qué fácil. O sea, me fui, pero tú estabas en el DF y agarras y te vas a Chiapas. Me fui a Chiapas, empecé a reportear allá. ¿Y por qué pongo esa referencia? Porque al poco tiempo me invitan unos colegas que ya tenían más oficio en el periodismo, me invitan a ir con ellos a Montebello. Era cuando comenzaba ese problema de los paramilitares en Chiapas. Y a mí se me ocurre preguntarle, viajamos en el avión Cessna, y se me ocurre preguntarle al piloto que de quién eran las casas que estaban ahí abajo. Desde el aire podías ver mansiones fastuosas. Y el hombre, un comiteco muy peculiar, me contesta, son de Satanás. Y Satanás era el sobrenombre que tenía el gobernador Roberto Albores Guillén. Satanás, sobrenombre heredado de su padre, a quien le llamaban así, porque él ejercía la ley del látigo en sus haciendas. Me resultó rara esa historia porque el gobernador Roberto Albores venía de una familia ricos venidos a menos. Resulta que me puse a investigar cómo el entonces gobernador de Chiapas estaba remozando sus fincas con dinero del presupuesto. Sin pensarlo entré yo a los temas de corrupción y ahí me seguí. Fue cuando le empezaste a jalar los bigotes al gato. Así es. Es cuando ¿verdad? Que te empiezas a meter, a escudriñar. Con Satanás en ese momento, imagínate. Esta vez fue el Satanás, pero seguramente a lo largo de tu ejercicio te has encontrado con infinidad de diablos. Así es, infinidad de diablos y corruptos de todo tipo y bueno, en este país tenemos de sobra, ¿no? Así que he tenido mucho trabajo. A partir de entonces no he parado. Pero de un lado para otro, vas, sí. Estás en el DF, bueno, hoy Ciudad de México,
Vas a Chiapas, vas a la frontera con Guatemala. Fui a Guatemala, fui al Petén, me metí al centro Caibil, estuve entre esos militares viendo cómo era el entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo me enteré que en ese centro de caibiles, los caibiles son los militares de élite de Guatemala y es uno de los ejércitos más poderosos y mejor formados del mundo. ¿Por qué? Porque ellos usan la estrategia como arma principal, no el uso de armas de fuego. Es decir, son técnicas y tácticas desde la guerra contrainsurgente. ¿Y qué me interesaba a mí? Bueno, resulta que los narcotraficantes mexicanos estaban yendo a Guatemala a reclutar militares para traérselos a México a entrenar a sus sicarios. Tuve suerte, los militares del Centro Caibil me permitieron estar en sus entrenamientos. Fui la primera mujer en entrar a ese centro de adiestramiento Caibil. ¿Qué tal? Y fue una experiencia periodística muy importante. Lo cuento en uno de mis libros. ¿En cuál? En el de Verdugos y un poco en el Cártel Negro, el cómo se reclutaba a esos caibiles. Los directores del centro me dan entrevistas, fue una experiencia única. Ellos están en una zona del corazón de la selva, del Petén, a la que le llaman el infierno precisamente. Y ahí están todos esos demonios. Allí están esos demonios y yo quería saber por qué había ese interés de los traficantes mexicanos de traérselos a México. Oye, ¿y no tenías mamá que te dijera, niña, ¿dónde vas tan lejos? Mi mamá tiene 75 años, es una mujer menudita, bajita, pero con mucho corazón y mucho ímpetu y con muchos ánimos para que yo siga adelante con mi trabajo. Pero no llegó un momento de decirte, piénsalo bien, ¿a qué te vas tú sola? No, creo que mi mamá es la que me da cuerda. Sí, es una mujer que me ha dado grandes lecciones de vida y la principal es seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo que se pueda presentar. Qué bueno. A ver, pero los demonios, parece ser que andas en busca de demonios, que demonios no solamente has encontrado en esos lugares de la selva chapaneca, también parece ser que en las áreas urbanas, pero has entrado también a la búsqueda de los demonios en los partidos políticos. Bueno, cuando investigas el tema de la corrupción en este país, parece que vas de un lugar a otro, ¿no? Y las estructuras de todo tipo y de partidos de todos colores, funcionarios de todos niveles. Es decir, ¿cuál es el gran problema de México? Es el tema de la corrupción. A pesar de que el presidente nos regaña de que los periodistas queremos ver la corrupción en todos lados. A ver, vamos a hacer una pausa aquí, regresamos en un momento porque ella tiene todavía mucho que decirnos, pero nosotros tenemos que hacer una pausa y su lugar aquí está, ya sabe, por redes sociales se puede comunicar, estamos atentos a sus comentarios. Estábamos hablando de la corrupción que ha encontrado Ana Lilia Pérez a lo largo de sus historias, ¿o no? Lo que ha encontrado en nuestra sociedad y que de ahí ha hecho historias. Cuéntanos. Bueno, decía que cuando investigas el tema de la corrupción en este país te encuentras infinidad de historias, hay infinidad de casos por recuperar y yo he hecho un trabajo más global también. Por ejemplo, en mi libro Mares de Cocaína me fui a investigar las redes de narcotráfico en los 4 puntos cardinales. Ese es un librazo. Imagínatela, chiquita, bonita, arriba de un barcote. ¿Qué haces tú ahí? Bueno, ¿cómo te cuelas? Había que narrar esas historias. El periodista no va a contar sus secretos, pero he tenido fuentes de información de muy buen nivel y gente de los mares, que además era un tema del que poco se hablaba. El mar es un mundo aparte. Entonces me metieron en barcos hasta Buenaventura, Colombia, que es uno de los puertos como el gran foco rojo en tráfico de drogas, en el Callao, en Perú,
en los puertos mexicanos, al otro lado del Atlántico. Fui a entrevistar a la gente que diseña las estrategias para interceptar barcos cargados con droga, y he encontrado gente de todo tipo que afortunadamente me han dado información y que han querido contar, hablarnos de ese otro mundo para que la gente de tierra, ellos se asumen como la gente de mar, para que la gente de tierra entendamos la problemática que se vive también en ese ámbito. Entonces, a mí me gustó mucho ese libro de Mares de Cocaína en la elaboración, porque encontré mundos que no conocía, mundos que no imaginaba. Entonces es un libro que va desentrañando todas las redes y las alianzas entre las organizaciones criminales por todo el planeta. ¿Miedo a la hora de enfrentar esos temas? ¿Preparada para enfrentarlos? ¿O simplemente pues voy a la aventura a ver qué sale? Yo creo que es un poquito de todo, ¿eh? Los periodistas a veces sabemos dónde empezamos una investigación, pero no sabes dónde vas a acabar, cuándo vas a acabar, ni lo que se va a encontrar, ¿no? Ni lo que te vas a encontrar con eso. Miedo sí, yo muchas veces he sentido miedo, me he enfrentado con mi miedo, he tenido que pasar vicisitudes de todo tipo, 2 años de exilio a raíz de una investigación sobre el tráfico, la penetración de las redes criminales en el robo de combustible, el gran tema del huachicoleo, que es un tema que yo comencé a investigar cuando no se hablaba de eso. A ver, me dices que estuviste pues en el extranjero. ¿Cómo toman la decisión? ¿Quién toma la decisión? ¿A qué llegaron que tomaste la decisión? Yo investigaba la penetración de los cárteles de la droga en el negocio, el gran negocio que les ha resultado el tráfico, el robo de combustible y la reventa, el famoso huachicoleo, pero en todas las estructuras y desde dentro de Petróleos Mexicanos. El producto de esa investigación fue un libro que se llama El Cártel Negro, un libro que fue la primera referencia que revelaba esas estructuras de negocio criminal, y a raíz de eso tuve agresiones de todo tipo, intercepciones, vigilancia, tenía que estar con guardaespaldas, situaciones de muy alto riesgo, hasta que de plano tuve que salir de México. Estuve en un programa de protección para perseguidos políticos. ¿Quién te da ese programa de protección? Me lo da el gobierno de Alemania a través de la alcaldía de Hamburgo. Tiene un programa, se llama Programa de Protección para Perseguidos Políticos. Y resulta que todos los que estaban ahí eran periodistas y escritores de Medio Oriente. Yo era la única latina y era mexicana. Entonces eso era también un reflejo de la situación que se estaba viviendo en esta parte del mundo. Que yo creo que aquí es importante decirle, mire, quienes ejercemos en algún momento el periodismo, nos llegan a preguntar, ¿y no te da miedo? ¿No sabes qué te va a pasar? La verdad es que a veces somos entre nosotros quienes nos llaman. Julio me ha cubierto llamando y, oye, no te llamó fulano a decir qué pasó. Sí, son los amigos los que se preocupan, ¿no? Sí, así porque es. No hay quien más. No hay quien más, y a la hora de enfrentar ese tipo de problemas te das cuenta que nadie los va a resolver más que tú. O sea, en ti está el tomar decisiones, en ti está además la responsabilidad de las decisiones que vas tomando. Por ejemplo, hubo mucha presión cuando yo realizaba esa investigación para que no saliera esa información. Entonces, son disyuntivas que enfrenta el periodista y que, bueno, los colegas son un gran apoyo porque entre colegas podemos entender lo que estamos padeciendo. ¿Qué hace que las mujeres, principalmente las mujeres, hemos conocido a varias periodistas mujeres que les gusta meterse? Yo no, bueno, en tu caso diría al infierno, pues, pero en estos temas, en los que por supuesto son peligrosos, son de mucho riesgo, pero es la vocación, es el afán de destacar exclusivamente,
¿Qué es lo que No, lleva a eso? en mi caso creo que es un asunto de vocación. Cuando yo empecé a investigar estos temas, yo no imaginaba la trascendencia de los temas y no imaginaba las implicaciones, el riesgo que corría. Los periodistas a veces, por el instinto, nos vamos guiando hacia la investigación, pero insisto, uno no sabe a veces no tienes manera de medir las implicaciones que puede tener algo. Y por ejemplo, en ese libro del Cártel Negro era más peligroso no publicar todo lo que yo ya había investigado que el publicarlo. Porque siempre estás como en el filo de la navaja o siempre hay gente esperando a ver qué es lo que vas a publicar. Sobre todo la gente a la que le estás tocando esos intereses, ¿no? Entonces era más riesgoso el que guardar esa información, que además debía conocerse, y tan debía conocerse que al paso de los años se reconoce ya que ese es un problema en todo el país y un problema muy grave. Entonces yo creo que lo que hay en las mujeres que nos dedicamos a esta profesión y en esos temas es mucha vocación y un respeto enorme por la profesión misma. Hacia afuera, cuando se dedica a muchos temas de investigación, hacia afuera se quedan con la idea de que a veces es más importante aquello que el periodista no publica que lo que publica. Dice, no, espérame, es que eso solamente es una parte de lo que encontramos, pero quizás lo que guardamos, no sé para qué o por qué razones, es más importante que aquello que se publica. ¿Usted ha tenido esa duda? Bueno, pues la vamos a resolver después de esta pausa, porque sí es cierto, dicen que uno se guarda más que lo que escribe. Vamos a ver si es cierto, si esto le pasa a Ana Lilia Pérez. Regresamos. La pregunta ya estaba en el aire, Julio César le había dicho lo que luego piensa la gente, ¿verdad? Sí, claro, porque así lo hemos escuchado. Yo escucho que, espérame, es que lo importante de los periodistas no es tanto o no es mucho lo que publican, sino lo que no publican. Si yo en les esos contara. temas. Exacto, en esos temas. Sí, Analia. siempre hay mucho más que contar, pero uno también sabe cuál es el momento preciso para contarlo. Y en función de ese momento preciso está también, es por una cuestión de seguridad también. Entonces, el periodista tiene que saber hasta cuál es el momento de decir lo que sabes, ¿no? De revelar el producto de las investigaciones. Y en mi caso, el trabajo que publico sí es producto de mucha investigación directa, investigación de campo, de confrontar información para ofrecer algo veraz. Entonces sí creo que los periodistas siempre tenemos mucho más en el tintero y que el tiempo, las circunstancias nos pueden ir indicando en qué momento vamos a sacar esa información. A veces guardamos la información porque sabemos que viene una reacción y tenemos que tener ahora Algo sí que para parque para decir, o sea, lo niegas, no lo puedes negar. Las evidencias no solamente son las que publicamos, sino estas otras, ¿no? Claro. Ese es el arma que tenemos los periodistas. Yo creo que sí le tanteamos, ¿no? Porque sacamos poquito y a ver si le dolió, pues mira. Y a veces ese tantito es como un poquito echar el anzuelo. Claro. Y viene algo más. A veces vienen reacciones, a veces salen fuentes de información que te buscan para darte más información. Y les voy a contar una anécdota bien curiosa que a mí me pasó. En uno de mis libros, Camisas Azules, Manos Negras, yo hablaba del mal desempeño que tuvo cierto secretario de Estado de la Secretaría de la Función Pública del gobierno de Felipe Calderón. ¿Que se llamaba? Que se llamaba. Y un día me invita a tomar un café en su oficina. Justo me acababan de otorgar el Premio Nacional de Periodismo. Ese día se había anunciado, pero yo no sabía de esa noticia. Teníamos ya la cita y yo pensaba, bueno, este hombre me va a reclamar por lo que escribí, a ver qué es lo que quiere decirme. Él había tenido ese día una reunión en Los Pinos y acababa de llegar de su reunión en Los Pinos.
Y él lo que quería decirme era que todo mundo que llegaba a su oficina le llegaba con un ejemplar del libro y me dice, mira, ya tengo aquí una colección de tu libro. Yo esperaba no sé, el malestar, claro, no sé con qué me iba a cínico, encontrar. Cínicamente te quiso mostrar que... Y él, contrario a lo que esperaba, me dijo que lo que quería era contarme una historia que acababa de pasar. Él había detectado un grupo de empresas proveedoras de petróleos mexicanos que estaban lavando dinero para los Zetas. Y él quería que yo investigara esas empresas. Era también un voto de confianza en el trabajo que yo realizaba. Me sorprendió el cómo a veces esos personajes a quienes has investigado, contrario al reclamo, se vuelven también fuente de información. ¿Y por qué es importante? Porque es cuando te dicen, o de alguna manera está implícito el que estás haciendo bien tu trabajo. Y que ese tipo de gente, o sea, uno nunca sabe quién puede convertirse en tu fuente de información. Claro. Aquí el gran tema es que el periodista confronte la información que se le está proporcionando. Que no te quedes con el dicho de alguien. Y aquí es válido eso he dicho que de los reporteros de que si tu mamá te dice que te quiere, tienes que ponerlo en duda. Hay que dudar de todo. Hay que dudar de todo y yo creo que en esa búsqueda de la veracidad también está uno de los elementos de protección que tenemos los periodistas. Con abordar este tipo de temas que a veces son notas periodísticas en la prensa y otras veces son en los libros. Podemos hablar y podemos responder a esa pregunta permanente de si hay libertad de expresión. Cuando vemos todo este material que se publica. Bueno, hay libertad de expresión. Yo creo que en muchos casos, como es el mío, los periodistas tenemos que luchar todos los días por defender nuestro derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Me acuerdo que en una investigación que realizaba hice un montonal de peticiones a través del IFAI para pedir información precisa de ciertos asuntos que tenían que ver con un tema de corrupción. Y lo que me decían los funcionarios es que yo hacía un uso excesivo de mi derecho a la información. Ese fue un argumento que presentaron para que yo ya no preguntara. Entonces, creo que es un estira y afloja siempre y es una lucha constante para hacer valer nuestro derecho a la información y también a través de nosotros como periodistas el derecho de la gente a saber. ¿Ha servido el IFAI? Creo que en algunos casos sí, pero también en algunos momentos se ha puesto mucho freno. El IFAI era muy buena herramienta para trabajar para nosotros los periodistas. Sin embargo, a medida que fue avanzando o que se fue incrementando el uso de esta herramienta como técnica de investigación periodística. A medida que aprendimos a usarla. A medida que aprendimos a usarla, los funcionarios públicos se profesionalizaron en negarnos la información, en bloquearnos y en argumentar que era información de seguridad nacional, que no se podía difundir, con excesos. Creo que de alguna manera siempre hay forma de ir jalando poco a poco, a veces con más dificultades, pero siempre servirá el usar este tipo de herramienta, como cualquier otro tipo de herramientas en búsqueda de la información. Esta herramienta, ¿es necesario perfeccionarla o hay que, en los funcionarios públicos que están obligados a dar la información, hay que aplicarles, no sé, todavía Creo que hay que estarlos presionando por ahí. El IFAI tendría que ser una institución totalmente neutral.
que privilegie el derecho a la información. Sin embargo, se ha visto casos de comisionados que son más afines a cierta tendencia política o que están ahí literalmente para cubrirle las espaldas a los funcionarios públicos. Ahí es cuando se pervierte también la institución. Entonces, los periodistas, los ciudadanos no podemos permitir que eso pase. ¿Cuál es la vía? Bueno, estar presionando también para que se perfeccione y seguir usando esta herramienta. Creo que tenemos que aprender un poco también a argumentar, a saber la manera en que debemos pedir la información para evitar que se nos niegue. Que puedan darle la vuelta. Así es. Muy bien, pues mucho todavía que aprender y que platicar. Lamentablemente el tiempo se ha terminado. Muchas gracias, Ana Lilia Pérez, por estar con nosotros. Gracias, Julio César. Daniel, Ana Lilia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gustazo tenerte. Un placer estar aquí con ustedes. Y síguele investigando. Avísanos cuando salgas. Nosotros te checamos dónde andas, ¿no? Muy bien, les aviso cuando me encuentre otros demonios. Muy Por bien. supuesto que sí. Gracias por habernos acompañado. La próxima semana, ya sabe, aquí está su lugar. Comuníquese por redes, participe, estamos para platicar con usted. Esto es Tertulias, nos vemos.